Bhagavad Gita, capítulo 14, texto 24. Quien, ecuánime en el placer y en el dolor, vive en el yo mirando indiferente la arcilla, la piedra y el oro, quien igualmente firme en el vituperio y en la alabanza no distingue entre lo amado y lo aborrecido. Esa es la persona que está bien situada. A esa persona las cuestiones sociales y políticas no le afectan, porque ella conoce la situación de las perturbaciones y trastornos personales. Ella no intenta hacer nada para sí misma. Ella puede hacer cualquier cosa por el Dios, por Krishna, pero no trata de hacer nada para sí. Por medio de un comportamiento tal, uno llega a situarse realmente en el plano trascendental. Aquel que puede ver la arcilla, el oro, cualquier cosa como algo igual, que es superior a lo que es las cosas materiales. Aquel que puede ver que las entidades vivientes son en almas espirituales, todas, que puede ver que hay un alma en un perro, en un gato, en una vaca, en un ser humano, respeta a todos los seres humanos, a todos los seres vivientes de la misma forma. ¿Por qué? Porque él está viendo el alma en las personas y en las entidades vivientes. Por eso que tiene respeto por la naturaleza, por eso tiene respeto por los animales. O sea, tú puedes querer mucho a tu gato, pero después te comes el otro animal. Tienes que querer a tu gato, a tu perro, pero también tienes que querer a la vaca, al cerdo, a los demás animales. Y de esa manera, respetándolo porque es un alma espiritual, no lo vas a matar para comértelo, por ejemplo. Por eso el yoga te habla acerca de este tipo de cosas para poderte situar en en un estado superior de conciencia. Si tú quieres hacerlo de otra manera, no hay problema. Si puedes, también una persona puede también comer lo que quiera, porque la comida es cultural. Pero para alcanzar un nivel superior en yoga, es fundamental el aprecio por las cosas materiales. Por todas las cosas materiales, por todo lo que hay en el mundo material, por las entidades vivientes que viven en este mundo material. Cuando una persona es así, quiere a todos como queremos a nuestros hijos. Si yo quiero a mi hijo, también quiero el hijo del otro. No porque no es mi hijo me lo voy a comer. De la misma manera, el hijo de la vaca es el hijo de otra persona y yo lo cuido. O sea, ese sería el nivel de conciencia alto, de conciencia. Tenemos que ir de a poco, gradualmente vamos entendiendo esa cosa. Estas cosas pegan, ¿eh? El día que te pega, ¡pum!, ya está. Es como una liberación. De un día para otro las cosas cambian. No hay argumentos que puedan servir para el cambio. Es un despertar. Por eso que se llama autorrealización, que en español lo han traducido como autorrealización, self-realization, sino que en realidad significa en inglés, esa palabra en inglés, self-realization. En castellano, la verdad, como traducción es darse cuenta. Realization, en inglés es darse cuenta. No es realización. Yo realizo ¿qué? No, me doy cuenta. Jai. Hare Krishna. Namaste.